acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió, y mi casa es ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz. Hoy vamos a compartir Hechos capítulo 7, versículos 9 y 16. A 16. Así que los vamos a leer de manera alternativa. Y dice lo siguiente: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Primero vamos a hacer una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por permitirnos venir delante de ti para tener un tiempo en el cual tú quieres tener un encuentro con nosotros. Estuvimos alabándote, Señor, y en este momento también queremos recibir tu palabra. Que esta palabra pueda trabajar profundamente en nuestro corazón. Que tú puedas revelarnos aquello que tú ya has preparado para revelarnos en este día, y que nosotros pongamos en nuestro corazón también el deseo de vivir conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos tu Espíritu Santo y tu presencia desde el principio hasta el final. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer juntos el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 9. Leamos a una voz. Ya los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Los celos entre hermanos pequeños son comportamientos comunes en las familias. En especial, cuando un niño fue único hijo durante mucho tiempo y repentinamente aparece un hermanito. En algunos casos, el hermano mayor muestra actitudes muy sorprendentes. Puede que rechace a su hermano, que lo golpee, que lo pellizque, o que se enoje sin ningún motivo contra sus padres, haciendo grandes berrinches. Para llamar la atención, puede ser que empiece a comportarse y a hablar como un bebé, que pida la mamadera, que quiera usar chupete, que quiera estar en los brazos de su papá todo el día, que se haga pipí encima. Pero los celos entre hermanos no son cuestiones exclusivas de los más pequeños. Estos celos pueden persistir con los años, aunque la forma de manifestarse ahora es diferente. A veces, por celos, surgen las discusiones, indiferencias, maltratos. Escuchar que dos hermanos de edad adulta se peleen a los gritos o se agarren a las trompadas por celos o por el motivo que sea, nos escandaliza e indigna. Pero, ¿qué diríamos si alguien quisiera deshacerse de su hermano y lo pusiese en venta? Bueno, esto fue lo que hicieron los hijos de Jacob por sus celos incontenibles contra José, el hijo preferido de su padre.
Siendo acusado de blasfemia contra la ley y contra el templo, en la primera parte de su discurso, Esteban ya había presentado la historia de Abraham, el padre de Israel. Ahora continúa su alegato mencionando el caso de José, quien padeció grandes injusticias y aún así se mantuvo al lado del Señor. El Dios de la gloria, que conduce la historia conforme a sus planes divinos, nunca dejó a José en el olvido, porque el Señor es fiel para quienes son fieles a Él. También nosotros podemos confiar en la perfecta protección de nuestro Padre Celestial, aún en los tiempos más duros y hostiles, si permanecemos en Él. El Señor siempre está a nuestro lado, manifestándonos su extraordinario amor y cuidado. Que al igual que Esteban, también nosotros demos testimonio de la perfecta compañía y guía de nuestro Señor. Así sucedió con José, que a pesar de la adversidad, conservaba la paz, porque Dios estaba con él. Dios estaba con José. Dios también está con nosotros. Amén. Como vimos la semana pasada, Esteban señaló en su discurso que Abraham había recibido la circuncisión como señal del pacto con el Señor. De este modo circuncidó a su hijo Isaac, y su hijo Isaac circuncidó a su hijo Jacob, Jacob a sus 12 hijos, que eran los 12 patriarcas. Y entre esos 12 patriarcas se encontraba José, que ocupó un lugar muy importante dentro de la historia de su nación. Tal vez por esto Esteban, en su alegato, dijo: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. José era el hijo número 11 de Jacob. Jacob había tenido 2 esposas, Lea y Raquel. Con Lea tuvo 6 hijos varones y una hija. Con Raquel tuvo 2 hijos varones. Además, Jacob tuvo 4 hijos con sus concubinas. Así que en total, Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija. Sin embargo, él siempre había amado a su segunda esposa Raquel más que a cualquier otra. Tal vez por esto, tomó al primogénito de Raquel como su hijo preferido. Este era José, que por su parte era muy responsable y leal a su padre. Por eso, Jacob lo distinguía aún más por sobre el resto. Tal es así que, a diferencia de sus hermanos, le hizo una colorida vestimenta como la que usaban los príncipes de la época. El favoritismo de su padre y la sobresaliente diligencia de José, que dejaba en evidencia las faltas de los otros, hizo que sus hermanos se llenaran de envidia y lo despreciaran. La palabra nos dice que, viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los celos de los hermanos de José los desbordaban. Por eso, en una ocasión, estando lejos de su casa, ellos arremetieron contra José, le quitaron sus vestidos y lo arrojaron en un pozo. Entonces, al ver pasar a un grupo de mercaderes, lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Luego, mataron un cabrito y con su sangre mancharon la ropa de José para hacerle creer a su padre que su hijo José había sido despedazado por alguna fiera. En ese momento, José tenía apenas unos 17 años de edad, como nuestro hermano Gabriel, José Gabriel. De este modo, los hermanos de José lo rechazaron y se deshicieron de él despiadadamente, por más que él les rogaba con gran angustia. En un instante, la vida de José cambió drásticamente. De ser el hijo más amado y el príncipe del hogar, pasó a ser un vulgar esclavo. Fue separado de su entorno y privado del amor de su padre. Y fue llevado a la fuerza a Egipto, un territorio extranjero. Allí lo vendieron al capitán de la guardia y tiempo más tarde fue metido en la cárcel por un crimen, por un delito que no cometió. Su vida iba de mal en peor. Aún así, como dijo Esteban, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con José.
Dios no se olvidó de él, aunque las circunstancias parecían decir lo contrario. Nunca lo abandonó. Por más que no estuviese ya en la casa de su padre, por más que ya no se encontrase en la tierra prometida, por más que se hallase en una condición lamentable y cayese cada vez más bajo. Allí donde José se hallara, Dios lo acompañaba, pero no ayudándolo simplemente a subsistir, sino que la palabra nos dice que él también prosperaba. Lo hacía Dios prosperar. La palabra señala que fue vendido al capitán de la guardia, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. De igual manera, también terminó injustamente encarcelado, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero, ¿de qué manera es que Dios estaba con José si cada vez le iba peor? ¿Cómo podemos decir que Dios estaba con José si cada vez le iba peor? ¿Cómo es que prosperaba si había sido completamente despojado de todo bien, de todo ser amado y hasta de su libertad? En el peor de los rechazos por parte de sus mismos hermanos, José experimentó la inquebrantable compañía de Dios, porque él mismo José anhelaba y buscaba al Señor con desesperación. Que Dios estuviese con José era la viva evidencia de que José estaba con Dios. Y en el Señor hallaba su fortaleza y esperanza. En el Señor hallaba su refrigerio y su paz en medio de la tormenta, tratando de comprender los propósitos del Dios soberano, confiando en que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aún las realidades más desagradables y duras de la vida. Por eso pudo mantenerse fiel al Señor, siendo responsable en lo que le tocara o en lo que pudiera hacer. Debido a esto, prosperó, no materialmente, sino por sacarle provecho a cada circunstancia, por sacarle provecho a cada circunstancia adversa y por ser bendición allí donde le tocase estar. Por eso prosperó, porque ser prosperado ante Dios, ser prosperado por el Señor, implica sobre todo crecer en la comunión con Él y en la santidad, en la humildad y en el servicio, a fin de poder ser apto para bendecir a los demás. Ser prosperado en el Señor es volverse apto para bendecir a los otros y no para beneficiarse a uno mismo. José encontró el gozo de ser bendición en medio de su desgracia. Fue bendición para su amo egipcio. Fue bendición para el carcelero. Fue bendición para sus compañeros de prisión y para el mundo entero. Y así, en la compañía del Señor, experimentó la mayor bendición, por más que su situación no cambiase. Muchas personas anhelan prosperidad, pero solo para sí mismas. Muchos cristianos ansían prosperidad material para sí mismos, para llevar una vida cómoda en este mundo. Pero solo podemos ser prósperos ante el Señor si vivimos siendo bendición para los demás. Por más que no tengamos ni un peso, como José. Pero volviendo a la realidad que enfrentaba José, podía preguntarte ahora, ¿alguna vez te sentiste como él? ¿Alguna vez te sentiste como José? Completamente solo, despojado de todo, alejado de quienes pudieran ayudarte, en terrenos desconocidos, traicionado y rechazado, en medio de una realidad que no podés manejar, injustamente acusado y condenado, en desolación, en desesperanza,
sin solución a la vista, con el corazón devastado y quebrantado. Tal vez hoy te estés sintiendo de esta manera. Tal vez hoy te sientas un poco así. Pero hay alivio en el Señor. Él no nos abandona. Siempre está a nuestro lado, por más que la realidad parezca decir lo contrario. Y aún en la peor condición, podés llevar una vida muy próspera en el Señor, si permaneces con Él y sabés ser bendición para los demás. Dios hoy nos está llamando a experimentar su abrazo de amor, su consuelo, su fortaleza, su intervención milagrosa. Dios hoy nos está llamando a llevar en Él una vida verdaderamente próspera. Amén. Si hay alguien que en verdad conoce del sufrimiento, es nuestro Señor Jesús. Él también fue rechazado por sus hermanos, aún habiendo querido salvarlos. Él también fue traicionado y vendido. Él también fue arrojado en el pozo más profundo y despojado de todo privilegio y honor. De ser el príncipe celestial, se volvió el más bajo de todos para salvarnos. Pero aún en la peor e inhumana atrocidad de la cruz, nos bendijo. Bendijo a toda la humanidad con su entrega. Así que Jesús puede comprender cada uno de nuestros padecimientos, cada una de nuestras angustias. Como nos dice la palabra, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Este buen Jesús hoy se acerca a nosotros y nos dice: vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Como José, también Esteban sabía lo que era padecer y ser injustamente acusado y maltratado por sus hermanos. Aún así, sus ojos estaban fijos en el Señor. Él reconocía que Dios es el juez justo y que revelaría su gloria a través de esta situación. Así lo había hecho con José, a quien le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. A su tiempo, Dios intervino y exaltó a José quitándolo de todos sus dolores. El Señor le dio la sabiduría para interpretar 2 sueños del faraón que presagiaban 7 años de gran abundancia, seguidos de 7 años de intensa escasez. Por eso fue nombrado gobernador, a fin de que él se encargase de reunir alimentos en los años de abundancia y distribuyera lo recolectado durante los 7 años de necesidad. Finalmente, los tormentos de José concluyeron y fue grandemente distinguido. Salmos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios es nuestro ayudador. Dios es tu ayudador. De Él viene nuestro socorro. En sus manos están nuestros tiempos. Él atesora en su corazón a quienes lo buscan y esperan en Él. Así lo revela la vida de José. Dios oyó su clamor y lo bendijo. Los acusadores de Esteban se consideraban benditos por vivir en la tierra prometida y contar con la ley y con el templo. Pero José experimentó la compañía y la bendición del Señor en otras tierras. Dios estuvo con José en Egipto y lo bendijo en extremo, no por ser obediente a la ley, sino por someterse humildemente a la voluntad del Señor. De esta manera,
Esteban hizo arder de odio y desprecio a sus opositores, que lo acusaban de blasfemar contra la ley y contra el templo. Pero Esteban demostró que Dios bendice y aprueba a sus siervos, aún sin ley y aún sin templo. Como José o como Esteban, puede que nuestra condición hoy sea apremiante y desesperante. Aún así, la mayor bendición viene de reconocer que Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros, más allá de cualquier adversidad. De Él viene nuestra ayuda. Él nos libra de toda opresión. Pero nosotros necesitamos correr a sus brazos en nuestra angustia, antes que apartarnos de Él o buscar auxilio en el mundo. Nuestro Señor conoce nuestros pesares y dolencias. Él experimentó todas nuestras angustias en carne propia para llegar a ser nuestro Salvador. Si nos sentimos agobiados, si hoy te sentís agobiado y herido, hoy es tiempo para acercarnos a nuestro Señor. En Él hay descanso, en Él hay sanidad, en Él hay restauración, prosperidad y bendición. Amén. Al llevarlo a Egipto, disciplinarlo y hacerlo ocupar el cargo de gobernador, Dios tenía un propósito muy especial para José. Era un propósito que era imposible de descifrar en el momento en que fue vendido por sus hermanos. Pero este plan siempre había estado en el corazón de Dios. El hambre invadió la tierra y se extendió más allá de Egipto. En tierra de Canaán, la familia de Jacob tampoco encontraba alimentos. Pero al saber que en Egipto tenían trigo, Israel envió a sus hijos a comprar qué comer. Ya habían pasado más de 20 años desde la desaparición de José. Sus hermanos nunca imaginaron lo que Dios había hecho de él. Por eso no lo reconocieron en su primera visita a Egipto, por más que fue José quien los recibió. Solo vieron en él a un gobernador duro que los trataba con aspereza. Por esto, no lograban salir de su asombro cuando en su segunda visita, José se dio a conocer ante ellos. La palabra describe que en ese momento José se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Antes que guardar rencor a sus hermanos, José había logrado entender los propósitos de Dios en sus aflicciones. No es que pretendiese justificar el mal comportamiento que ellos habían tenido para con él. Si bien los hermanos estaban arrepentidos por el daño que le ocasionaron a José y a su padre, José tenía bien en claro, sobre todo, las intenciones del Señor. Dios lo había enviado de antemano a fin de hacer de él un gran líder espiritual para los suyos. Lo había enviado para preservarles la vida en tiempos de gran necesidad. Por eso, comprendiendo los propósitos del Señor, más allá de gran sacrificio, José había perdonado a sus hermanos. Se había desprendido de todo resentimiento que lo hubiera consumido y no le hubiera permitido ser apto para rescatarlos. El rencor y las heridas del pasado sin resolver no nos permiten ser aptos para bendecir a los otros. Porque nuestra imposibilidad de perdonar a los demás sus ofensas manifiesta nuestra inmadurez espiritual, evidencia nuestra falta de conocimiento de cuánto nos ha perdonado nuestro Señor
al entregarse a la muerte en nuestro lugar. Jesús nos dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pablo también nos declara, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Por lo tanto, aquel que se sabe perdonado por el Señor Jesús, también perdona. Aquel que entiende los propósitos del Señor, aún en medio de la adversidad, puede volverse un instrumento de bendición. Reconocer la intervención de Dios que permite nuestras aflicciones con un propósito más elevado que nuestra razón, nos lleva a dejar de culpar a los otros por nuestras desgracias. Reconocer la intervención de Dios que permite nuestras aflicciones con un propósito más elevado que nuestra razón, nos lleva a dejar de culpar a los otros por nuestras desgracias. Reconocer a Dios como el soberano sobre toda circunstancia nos da paz y nos ayuda a ver que Él nos introduce en la prueba porque nos ama. Porque a través de su disciplina quiere capacitarnos para usarnos como bendición. Como a José, Dios no nos disciplina porque sí. Él tiene un propósito de vida eterna. Claro que no siempre somos capaces de reconocer ese propósito cuando nos cubre la tormenta. Pero nuestro Padre Celestial lo revelará a su tiempo. Por eso Santiago proclama, dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Como José, en las dificultades, elevemos la mirada al Señor y busquemos en Él la respuesta a nuestros cuestionamientos y la solución a toda crisis. Porque como declara Pablo, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. José pasó la prueba aferrándose al Señor. Dios estaba con él. Así, luego de darse a conocer a sus hermanos, hizo venir a su padre y toda su familia y posesiones a Egipto bajo la aprobación del faraón. Allí los sustentó y alimentó y los protegió durante el tiempo de escasez. De esta forma, la tierra de Egipto se volvió tierra de bendición para la familia de Jacob. Se volvió en refugio y salvación para Israel. Y el mandato del faraón, un extranjero incrédulo, permitió que los hijos de Abraham se instalasen en tierra ajena, preservasen su vida y se multiplicasen. Con estas palabras, Esteban, que era quien estaba citando a la vida de José, despertó aún más la furia de sus acusadores al poner en evidencia una realidad innegable. La tierra prometida en sí misma no era tierra exclusiva de bendición, felicidad o espiritualidad, por más que allí se encontrase el templo. La historia misma desmentía esto. Dios usó a la despreciada tierra de Egipto como tierra de salvación y bendición para Israel. Incluso usó la ley egipcia y no la hebrea para proteger a Israel. Pero aquellos que acusaban a Esteban de blasfemar contra el templo y contra la ley, se sulfurarían de odio al escucharlo decir algo más. Esteban expresó, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem.
En realidad, solo José fue sepultado en Siquem, según lo que vemos en los relatos bíblicos. Por otro lado, la tierra que adquirió Abraham era la de Hebrón, en territorio de Judá, y no la de Siquem, en tierra de Samaria, como señaló Esteban. En Hebrón estaba el sepulcro de los antepasados de fe. Génesis nos dice que sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura. En Hebrón, no en Siquem, como dijo Esteban. ¿Qué pasó? ¿Cometió entonces un error Esteban, varón lleno del Espíritu Santo y sabiduría? ¿Cometió un error al decir que los patriarcas fueron sepultados en Siquem? ¿Podríamos decir que el discurso de Esteban no era bíblico? En realidad, Esteban no pretendía brindar una clase con rigurosidad histórica, sino provocar a sus oyentes para revelar la hipocresía que había en ellos. De acuerdo a una tradición propia, los samaritanos, a quienes los judíos consideraban acérrimos enemigos, aseguraban que la tierra adquirida por Abraham era para sepultura, estaba en Siquem y no en Hebrón. Los samaritanos tenían esta tradición. Claro que esto era inaceptable para los judíos, porque no era lo que afirmaban las Escrituras, y porque más que nada despreciaban a los samaritanos con todas sus fuerzas. Pero Esteban citó esta tradición samaritana, sabiendo que el reposo de los antepasados de fe no está en esta tierra, no estaba en esta tierra, ni en Hebrón, ni en Siquem. El verdadero reposo está en la presencia del Señor en los cielos. Y este reposo se alcanza por la fe, como Abraham, como José. Por la fe en Jesús, nosotros obtenemos acceso al reposo eterno en los cielos. Cristo, el que fue vendido por sus hermanos a la muerte, nos llama a la tierra de la bendición eterna, donde nos sustentará con su presencia. Procuremos, por tanto, como José, vivir con los ojos puestos en el Señor y no en esta tierra. Dios está con nosotros. Dios está con vos. Su Espíritu Santo nos lo manifiesta. Dios nunca se aparta de nuestro lado. No importa lo que las circunstancias quieran hacernos creer. Con esta certeza, vivamos como José, esperando en el Dios justo y soberano, procurando preservar la vida de las almas que sufren escasez espiritual por conducirlas a la salvación de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices a través de ella. Hoy, Señor, entendemos que también tú estás con nosotros, más allá de las circunstancias, de las condiciones, más allá de lo que estamos atravesando. Tú nos invitas a reconocer tu presencia a nuestro lado, especialmente en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento, como lo que pasó José. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, allí también tú quieres intervenir. Tú quieres prosperarnos por medio de hacernos una bendición para los otros, por medio de experimentar tu inquebrantable compañía. Señor, ayúdanos a que podamos siempre acercarnos a ti recibiendo tu invitación de amor, reconociendo que la disciplina es una forma que tú usas para bendecirnos, para capacitarnos para bendecir a los otros. Señor, enséñanos cómo poder ser instrumentos de bendición, como lo fue José y como lo fue Esteban, a veces teniendo que confrontar para poder llamar a otros al arrepentimiento. Señor, gracias porque tú nos has dado tu palabra hoy y tú nos llamas a la tierra de la bendición en los cielos, donde está nuestro reposo, por la fe en Jesús. Te damos gracias por todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo
nuevo porvenir. Mi culpa en la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, Él me transformó.